buscando esa adaptación Dani Pedrosa, que bueno, hacía hincapié en que poco a poco esos Michelin se han ido endureciendo. Esta mañana hablábamos también en este programa de la explicación de Michelin, ¿no?, a raíz de lo que ocurrió con el neumático trasero de Redding en Argentina, que para ellos fue una unión de la temperatura del asfalto con ese compuesto, con el peso de Redding. Eso se tradujo en que ya han retirado ese compuesto, se endureció la carcasa y han bajado además la presión de 1.9 a 1.7. Esto parece que le ha puesto las cosas más difíciles a Dani Pedrosa, pero queríamos, Juan, contigo analizar cómo influye en este caso el peso de un piloto como Dani en eso, en el funcionamiento de los neumáticos. Bueno, básicamente hay dos cuestiones. Una es el peso, ¿no?, que ahora intentaremos un poquito explicar que la deformación del neumático cómo trabaja. Por otro lado está la condición física de Dani, ¿no? Es un piloto bajito, que no le permite tanto como a sus rivales moverse encima de la moto. Lo que podemos ver en estos gráficos es la diferencia entre Dani, sería el piloto en medio, 51 kilos, con lo cual vemos que la pisada aumenta, y con el piloto de 79, que podría ser perfectamente Loris Baz, por decir algo, que es uno de los pilotos más pesados, pues aumenta la superficie de contacto en el asfalto. Esto es lo que están reclamando de alguna manera, que esa carcasa se pueda deformar más, igual que se deforma cuando pones más peso, ¿no? Ellos, como es el caso de Álvaro o de Dani, cuando tú no tienes ese peso estático que colocas encima de la moto, pues el neumático se deforma menos. Tenemos que tener en cuenta que, aparte de la carcasa, lo que da rigidez al conjunto es la presión de dentro. Como Michelin hace un estudio y decide la presión mínima que puedes meter dentro, no es que puedas ir reduciendo la presión de dentro, porque si no, la deformación existiría, pero con el riesgo que sucediese lo de Argentina. Toda esa deformación es necesaria en todas las fases del circuito. Si dividiésemos una curva por secciones, a diferencia de lo que podamos pensar todos nosotros, que pensamos que la temperatura solo se genera en la salida, tú estás generando, siempre que hay fricción sobre el asfalto, estás generando temperatura. Aquí vemos más o menos la división de una curva, donde podemos ver la fase de aceleración, que sería la parte roja, donde tú, cuando desalineas las ruedas y estás frenando, estás generando fricción sobre el asfalto y estás generando temperatura. A partir de ahí ya tienes que empezar a deformar los neumáticos. Se deforma el delantero o el trasero. Después tienes ese paso por curva, que es un poquito el resultado de lo que ha sido capaz de generar de aceleración. Es un poquito a lo que hacía referencia Dani, ¿no?, que decía, ya desde la entrada no tengo agarre, ¿no? Al no tener agarre, ya ese paso por curva no es correcto, y una vez que ya no tienes la deceleración correcta, el paso por curva, pues obviamente la aceleración se ve perjudicada. Esta es la curva 1 de Jerez. Vemos ahí como Mar desalinea las dos ruedas, favoreciendo pues que de algún modo se genere algo de temperatura, y ayuda a que el compuesto pues trabaje un poquito más. Es importantísimo en todas las fases ser capaz de mantener presión sobre los neumáticos para generar esa temperatura que al final se acaba transformando en agarre. Dani se puede mover encima por su constitución física, pues se mueve, tiene menos movilidad encima de la moto, tiene un peso ligero que aparte lo puede desplazar mucho menos. El caso de Valentino, o el propio caso de Marc, que aparte de tener más peso, pues sus extremidades son mucho más largas y permite que él en todas esas fases pues pueda colocar el peso donde conviene más. Aquí volvemos a ver como, si no eres capaz de tener grip suficiente, de generar esa temperatura, pues no eres capaz de hacer esa acción, como la de Aleix en este caso, en el cual se ve con seguridad y acaba haciendo la frenada porque se siente seguro y tiene el agarre suficiente. Cuando no tienes el agarre, se pueden producir pues situaciones tipo a la que vimos de Dani Pedrosa en Texas, donde acabó yéndose al suelo. En estas imágenes se aprecian ya en la parte de aceleración como los neumáticos se deforman. En contra de lo que podamos pensar, los neumáticos se tienen que ir adecuando al trazado, incluso cuando pasan por encima de los pianos, para tener el máximo de superficie de contacto en el suelo y que eso se traduzca en agarre. Eso es lo que no consigue hacer Dani en este momento. Vamos a ver si poquito a poco, trabajando con la transferencia de pesos, trabajando con el reparto de pesos, pues son capaces de realmente generar ese tipo de agarre. Es muy difícil cuando la moto de entrada pues ya no tiene ese reparto de pesos correcto, pues ser capaz de generar tú con tu cuerpo la presión adecuada en cada momento.
vemos que muchísimos pilotos pues ya fuerzan incluso con el freno trasero, como es el caso de Rins en esta imagen, para favorecer el contacto de la rueda trasera y sobre todo tener esa temperatura que hace funcionar mejor los neumáticos.